Mis hermanos, feliz día, les habla un día más Teo Hernández. Hoy para compartirles, mis hermanos, un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 8 de Isaías. Abramos nuestro corazón y el entendimiento, mis hermanos, para escuchar la palabra de Dios con mucho amor. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yahvé me dijo: procúrate un sello ancho, y graba con un punzón este nombre: pronto, saqueo, rápido, botín. Lo harás en presencia de dos testigos fidedignos, el sacerdote Urías y Zacarías, hijo de Iberequías. Luego me acerqué a la profetisa, que concibió y dio a luz un hijo, y Yahvé me dijo: ponle el nombre pronto, saqueo, rápido, botín. Porque antes de que el niño sepa decir papá y mamá, la riqueza de Damasco y el botín de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria. Yahvé me habló nuevamente y me dijo: este pueblo se ha asustado ante los reyes de Damasco y Samaria, y no hizo más caso de las aguas de Siloé, que corren sanamente. Pues bien, el Señor hará subir contra ellos las aguas embravecidas de un río profundo. El rey de Asiria con todo su mundo ya está saliendo de su lecho y corre por todas sus riberas. Llegará hasta Judá, inundando todo. Sus aguas le llegarán hasta el cuello. Aquí está, y sus alas abiertas cubren todo lo ancho de tu país, oh Emanuel. Véanlo pueblos, y sean destrozados. Atrévanse naciones lejanas. Arriba, serán destrozados. Arriba, serán destrozados. Tracen un plan, fracasará. Digan una palabra, no se cumplirá. Porque Dios está con nosotros. Esta es la advertencia que me dirigió Yahvé en el momento en que me tomó de su mano y me mandó que no siguiera el camino de este pueblo. Estas fueron sus palabras: no digan ustedes conspiración. Cada vez que la gente dice conspiración, no teman lo que ellos temen y no tiemblen. Yahvé Sabaoth es el único a quien ustedes deben tener por santo, a quien temerán y ante el cual temblarán. Él será un santuario para los dos reinos de Israel, pero también será piedra de tropiezo y roca que hace caer. Y será como una red y una trampa para la gente de Jerusalén. Es ahí donde muchos tropezarán, caerán y se quebrarán, quedarán atrapados y presos. Y añadió Yahvé: que mis discípulos guarden esta declaración cual revelación sellada. Ahora pues, esperaré en Yahvé, que esconde su rostro al pueblo de Jacob. En él confío. Yo y los hijos que Yahvé me ha dado somos para Israel como señales y anuncios que puso Yahvé Sabaoth, que habita en el monte de Sión. Y si se les dice a ustedes: consulten a los espíritus y a los adivinos que cuchichean y murmuran, respondan: por supuesto, todo pueblo debe consultar a sus dioses, a ver si los muertos podrán aconsejar a los que viven. Ojalá dijeran: vuelvan a la ley y a las declaraciones de Dios, y estén de acuerdo con esta palabra en que no hay tinieblas. Andarán vagando por el país, amargados y hambrientos, y se pondrán furiosos por el hambre, y maldecirán a su rey y a su Dios. Levantarán sus ojos al cielo, luego mirarán al suelo, y solo encontrarán miseria y tinieblas, oscuridad y angustia, y no verán más de noche. Pero allí donde se encontraba la angustia, desaparecerá la noche. En el pasado casi aniquiló al país de Zabulón y al país de Neftalí, pero en el futuro se llenará de gloria la carretera del mar, más allá del Jordán, en la región de los paganos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este versículo 3, mis hermanos, de la palabra de Dios en Isaías, en el versículo 3 dice: luego me acerqué a la profetisa, que concibió y dio a luz un hijo, y Yahvé me dijo: ponle el nombre de pronto, saqueo, rápido, botín. Porque antes de que el niño sepa decir papá y mamá, la riqueza de Damasco y el botín de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria. Dos pueblos, mis hermanos, que se habían vuelto totalmente paganos,
o malvados ante los ojos de Dios. Entonces, este niño del que nos habla la palabra de Dios, tal vez se trate de un hijo que es tal vez de él mismo. Y esta profetisa de la que nos habla la palabra de Dios, también tal vez se trate de una mujer de él. Recordemos que en aquel tiempo, hermanos, en el Antiguo Testamento, un solo hombre se podía casar con muchas mujeres, y esto no era prohibido, era aprobado por Dios. Entonces, aquí podemos en este capítulo ver cómo Dios le pide al profeta Isaías que le ponga el nombre que le está dando aquí: pronto, saqueo, rápido, botín. Porque dice: porque antes de que el niño sepa decir papá y mamá, la riqueza de Damasco y el botín de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria. Serán llevados, o sea, esta nación de Asiria era una nación que invadía casi siempre al pueblo de Israel, saqueaba su templo y saqueaba toda la nación. ¿Por qué? Esa era una profecía que Dios estaba haciéndole al pueblo de Israel y se la estaba transmitiendo al profeta Isaías. Y todo esto, mis hermanos, lo mandó a hacer nuestro Señor con dos testigos. Estos dos testigos, para que todo el pueblo de Israel se dé cuenta de que todo lo que Isaías le está pronunciando, le está dando a entender, es porque Dios, nuestro Señor, sí verdaderamente se lo está dictando. Entonces este pueblo, mis hermanos, continuamente hacían lo que a ellos se les venía en gana. Nunca más habían consultado a Yahvé. Pero sin embargo, más adelante, en las mismas escrituras, Dios les dice que los va a perdonar, que les va a volver a refortalecer. Es que nuestro Dios, mis hermanos, es misericordioso. Sí castiga, sí nos manda nuestro apretón de cuello para que nosotros volvamos al camino. Yo siempre he dicho esto, que nuestro Dios sí nos manda pruebitas para que volvamos a Él. Nosotros conocemos de Dios, sabemos que nuestro Dios, mis hermanos, siempre nos está ayudando. A este pueblo siempre lo ayudaba, a este pueblo siempre lo sacaba de sus problemas, pero se volvían a los dioses falsos, y entonces Dios por eso mandaba al profeta Isaías para que profetizara contra ellos y les anunciara nuevas guerras que ellos iban a tener que sufrir, y además de eso destierros, porque el pueblo, mis hermanos, siempre estaba en contra de Dios. No les importaba ya escuchar de Él. Los profetas eran casi siempre perseguidos, y entonces todo esto era necesario para que Dios, nuestro Señor, cumpliera su voluntad en todo esto que había hablado al profeta, y así el pueblo hiciera caso. Cuando ellos ya estaban desterrados en los países lejanos, entonces sí nuestro Dios volvió a hablar a los profetas y les volvió a confortar, diciéndoles que por todo lo que ellos han hecho, por todo lo que ellos ya han cambiado sus corazones, por esa causa Él los vuelve a su país de nuevo. Fíjense bien, mis hermanos, lo que dice del versículo 7 en adelante. Pues bien, el Señor hará subir contra ellos las aguas embravecidas de un río profundo. El rey de Asiria, con todo su mundo, ya está saliendo de su lecho y corre por todas sus riberas. Llega hasta Judá, inundándolo todo. Sus aguas le llegarán hasta el cuello. Aquí está, y sus alas abiertas cubren todo lo ancho de tu país, oh Emmanuel. Esta es la profecía, mis hermanos, del profeta Isaías. Fíjense bien, de estas aguas que se habla, ¿verdad? Que correrán e inundarán todo Judá. Nos está hablando de ese rey de Asiria, que vendrá con todo su mobiliario, con todos sus guerreros, con todo lo que él tiene, y abarcará toda la ciudad de Judá, la destrozará y se llevará cautivos a toda su gente. Esto es una profecía, mis hermanos, que aunque ustedes no lo crean, cuando Isaías profetizaba, todo esto ocurría. Inclusive, muchos de los profetas llegaron a ser desterrados junto con los pueblos, junto con Judá. ¿Por qué? Porque Dios quería que esto sucediera para que cuando ellos estuvieran allá en esa nación desterrados, el mismo profeta les dijera de nuevo: se los dije, que todo esto iba a suceder, y que así volvieran a consultar al profeta, para que el profeta consultara a Dios, y entonces sí nuestro Dios iba a escuchar al pueblo de Israel, pero ya cuando ese pueblo se arrepintiera. Porque este pueblo, mis hermanos, al igual que muchos de nosotros hoy en la actualidad, ¿verdad? Escuchamos, pero nada más escuchamos.
no tenemos un cambio en nuestra vida, seguimos iguales. Dios nos está hablando al corazón y nos volvemos los sordos, nos hacemos como que no escuchamos y luego pues nos sucede, mis hermanos, lo que no queremos que nos pase. Nos suceden cosas en nuestra familia que después nos duelen a nosotros. Y todo esto sucede porque muchas veces prometemos hacer un cambio en nuestra vida. Prometemos ya no hacer esto, ya no hacer el otro. Y Dios nos ayuda. Pero Él sabe, mis hermanos, que vamos a volver a los malos caminos. Y nos vuelve a perdonar. Volvemos a pedirle perdón y Él nos escucha. Él está allí siempre. Este pueblo de Israel continuamente hacía lo mismo. Volvían a caer en el pecado y Dios les volvía a perdonar. Los devolvía a su nación, de donde los habían sacado, y volvía a darles felicidad por muchos años. Pero luego se olvidaban de todas las promesas que le habían hecho a Dios, de que ya no se iban a volver a los falsos dioses. Dios les volvía a perdonar y ellos volvían a caer. Todo esto, mis hermanos, de la palabra de Dios que nosotros escuchamos a través de las Sagradas Escrituras, es bueno también para nosotros. ¿Por qué? Porque también al escuchar la palabra de Dios, nosotros nos instruimos con la palabra de Dios y con lo que leemos nos damos cuenta que Dios es justo. Dios no es injusto en ningún momento. Todo lo que Él llegó a hacer y sigue haciendo durante la vida es para nuestro bien. Pensamos a veces que Dios no nos quiere, que Dios está siendo injusto con nosotros, pero la realidad es otra. Dios siempre nos busca, siempre nos está perdonando y lo vuelve a hacer una y mil veces. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios conoce que como seres humanos nosotros somos malos. Ya la maldad está en nosotros. No cambiamos. Así se nos hable y se nos hable. No cambiamos nuestro corazón. Seguimos igual de falsos. Así estaba ese pueblo. Y los profetas que iban y les decían todo eso, era para que ellos regresaran a Dios. No regresaban y entonces les enviaba todas esas guerras continuamente para que ellos volvieran a su santo nombre. Porque Dios nuestro Señor debe ser alabado todos los días, sin que nosotros nos cansemos de ello, porque en Él encontramos sus favores. Mis hermanos, no nos olvidemos de esto, sigámosle a Dios de todo corazón y Él no nos va a abandonar en ningún instante de nuestra vida. Que Dios les bendiga, que pase un feliz día.